piensas que mi amor por siempre te olvidó, exige el mío. Confirmado, a los 78 años, Lalo Mora acaba de... Gritando de terror micrófono corazón roto. Lo que se acaba de confirmar hace unos minutos ha dejado helados a sus fans, seguidores del regional mexicano y hasta a quienes no lo conocían tan de cerca. Prepárate para descubrir una historia que mezcla gloria, escándalo, lágrimas y un final que nadie quería escuchar. Era una tarde tranquila, hasta que una notificación encendió todas las alarmas. Confirmado. A los 78 años, Lalo Mora acaba de... ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Una tragedia silenciosa? ¿Un retiro inesperado? ¿O acaso, algo aún más impactante que los rumores que lo han perseguido durante años? En este video te llevamos por una montaña rusa emocional. Porque lo que se ha revelado sobre Lalo Mora no solo remueve su pasado lleno de éxitos, amores turbulentos y polémicas virales, sino que además abre una nueva herida en el corazón del regional mexicano. ¿Qué hay de cierto en los audios filtrados? ¿Por qué su familia decidió romper el silencio justo ahora? ¿Y qué papel juegan las imágenes que comenzaron a circular esta mañana en redes sociales? Rumores de salud deteriorada, despedidas anticipadas y hasta conflictos familiares no resueltos han tomado fuerza en las últimas horas. ¿Estamos ante un capítulo final, o ante una jugada mediática para desviar la atención de algo aún más oscuro? Si tú también creciste escuchando a los Invasores de Nuevo León o fuiste testigo de las polémicas que marcaron a este ídolo, no puedes perderte ni un solo segundo de este video. Deja tu like si alguna vez coreaste una canción de Lalo Mora. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas las próximas revelaciones, porque lo que viene es más fuerte de lo que imaginamos. Empezamos ahora. Antes de las multitudes, los aplausos y las portadas de revistas, Lalo Mora fue simplemente Eduardo Mora Hernández. Un niño de mirada firme y alma rebelde que nació el 24 de enero de 1947 en el pequeño y caluroso municipio de Los Ramones, Nuevo León, México. Aquel rincón del norte del país, rodeado de polvo, campo y cielos infinitos, no imaginaba que estaba viendo nacer a una de las voces más poderosas y polémicas del regional mexicano. Desde muy pequeño, Lalo estuvo rodeado por la música, pero no por la música de grandes escenarios, sino por la que brotaba de los radios antiguos, de las fiestas de pueblo y de los lamentos de los hombres en las cantinas. Su padre, trabajador del campo y hombre de carácter fuerte, solía entonar corridos mientras labraba la tierra. Su madre, mujer humilde y devota, crió a Lalo y a sus hermanos con esfuerzo y disciplina, pero sin apagar jamás su espíritu inquieto. La infancia de Lalo no fue fácil. Las carencias eran muchas, y el trabajo empezó temprano. Con apenas 8 años ya ayudaba en el campo, aprendiendo desde chico lo que era el sacrificio y la rudeza del norte. Sin embargo, había algo que lo diferenciaba de los demás niños, una voz distinta, una voz que no se quedaba en la garganta ni temía gritar su sentir. Muchos recuerdan cómo cantaba en los recreos de la escuela, y cómo su mirada cambiaba al oír una ranchera o un corrido viejo. Durante su adolescencia, Lalo comenzó a asistir a bailes y fiestas en los ranchos cercanos. Fue ahí donde se enamoró del poder de la música para contar historias, para hacer llorar, reír o emborracharse de emociones. Ya con 14 o 15 años, tomaba cualquier oportunidad para subir a cantar con algún conjunto local. No tenía técnica, pero tenía verdad en la voz, y eso bastaba para que la gente lo escuchara. Pero no todo fue música en su juventud. Como muchos jóvenes del norte, Lalo también vivió el choque entre los valores familiares y las tentaciones del mundo. Se decía que era rebelde, mujeriego, incluso pendenciero. Algunos lo recuerdan como un muchacho que no dudaba en pelear por lo que creía justo, o por lo que quería conquistar. Aquellos años forjaron el carácter fuerte que lo acompañaría toda la vida. Fue también en esa etapa cuando conoció el dolor de la pérdida y el peso de las decisiones. Algunas fuentes no confirmadas aseguran que un amor de juventud lo marcó profundamente y lo llevó a refugiarse en la música como escape y como venganza emocional. Desde entonces, cada canción suya llevó un trozo de esa juventud herida, de esa pasión sin filtro que lo transformaría en leyenda. Al finalizar su adolescencia, Lalo Mora ya era una figura conocida en su región.
Pero él no se conformaba con ser el que canta bonito en Los Ramones. En su pecho ardía una certeza: el mundo tenía que conocer su voz, su historia, su dolor y también su verdad. Era el principio de una carrera que lo llevaría a la cima y que más adelante lo enfrentaría con sus propios demonios. El talento de Lalo Mora no podía quedarse encerrado en los pueblos de Nuevo León. A comienzos de los años 70, aquel joven delgado, de sombrero bien puesto y mirada desafiante, decidió que era momento de salir del anonimato y apostarlo todo por su verdadera pasión, la música norteña. Comenzó cantando en pequeñas fiestas, bodas, bautizos y bailes de ejido. Eran eventos modestos, pero que Lalo enfrentaba como si fueran el Auditorio Nacional. Cantaba con el corazón abierto, sudando cada estrofa y entregándose al público como si fuera la última vez. Fue entonces cuando su voz áspera, profunda y cargada de sentimiento empezó a correr de boca en boca. Al principio, su camino fue duro. No tenía disquera, ni dinero, ni apellidos influyentes. Solo su voz. Viajaba de pueblo en pueblo cargando una guitarra prestada y un puñado de sueños. Dormía en casas de amigos, en la parte trasera de camiones o en pequeños hoteles de paso. Pero nunca dejó de cantar. En una de esas presentaciones en Monterrey, fue escuchado por un promotor local que le ofreció su primera gran oportunidad: grabar algunas canciones para la radio regional. Aquel momento marcó un antes y un después. Lalo, con esa mezcla de humildad y arrogancia tan típica de los grandes, aceptó sin titubear. Pero el verdadero giro en su carrera llegó en 1977, cuando fundó junto a otros músicos legendarios el grupo Los Invasores de Nuevo León. Este conjunto no solo le daría fama nacional, sino que lo catapultaría como una de las voces más influyentes del género norteño. Con él nacía una nueva era para la música regional mexicana. Desde el primer álbum, la fórmula fue explosiva: letras dolorosas, melodías pegajosas y la inconfundible voz de Lalo, que parecía tener cicatrices en cada verso. Canciones como Laurita Garza, Mi Casa Nueva y Aguanta Corazón se convirtieron en himnos instantáneos, no solo para los amantes del regional, sino para todo aquel que había amado, perdido o sufrido alguna vez. El éxito fue casi inmediato. Pronto, Lalo y Los Invasores recorrían todo México y partes de Estados Unidos, llenando palenques, arenas y festivales. Pero el precio de la fama no tardaría en aparecer. Muchos afirman que en esos primeros años de fama, Lalo comenzó a transformarse. El muchacho del campo seguía allí, pero ahora estaba rodeado de excesos, adulación y tentaciones. Algunos músicos que lo acompañaron en esa época aseguran que sus noches eran interminables: alcohol, mujeres, peleas y una constante sensación de estar en la cima del mundo, pero al borde del abismo. A pesar de los altibajos personales, su voz seguía emocionando y su autenticidad conectaba con el pueblo. No era solo un cantante. Era la voz de los hombres abandonados, de las mujeres traicionadas, de los corazones rotos que se curaban entre acordeones y tragos de tequila. El inicio de la carrera de Lalo Mora no fue una línea recta al éxito. Fue una montaña rusa de riesgos, sacrificios y decisiones difíciles. Pero con cada paso, con cada canción, iba escribiendo su nombre en la historia grande del regional mexicano. El nombre de Lalo Mora ya no era un secreto entre los fanáticos del norteño. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, su figura se convirtió en una leyenda viva del regional mexicano. Junto a Los Invasores de Nuevo León, había logrado lo que pocos en la industria: conectar con el alma del pueblo. Su música estaba en los radios, en las camionetas polvorientas del campo, en los bares más oscuros y en las fiestas más lujosas de Monterrey. Era el rey sin corona, y lo sabía. Pero la fama, como un cuchillo de doble filo, comenzó a cortar en otras direcciones. Cada canción era un éxito. Cada disco, un fenómeno. Las presentaciones se multiplicaban por todo México y cruzaban la frontera hacia Estados Unidos, donde miles de migrantes lo aclamaban como un símbolo de la patria lejana. El público lo adoraba. Las mujeres lo buscaban. Los empresarios lo querían en sus escenarios. Pero tras el telón, la historia era muy distinta. El precio de estar en la cima. Con la fama llegaron los vicios. Lalo,
que siempre había sido hombre de carácter fuerte y temperamento explosivo, comenzó a dejarse seducir por el estilo de vida que lo rodeaba, alcohol en exceso, noches interminables, fiestas privadas, mujeres por doquier y amistades peligrosas. Lalo no sabía decir que no, recordaría años después un excompañero de la agrupación. Si había fiesta, él era el último en irse y el primero en llegar al siguiente palenque, aunque no hubiera dormido ni una hora. Las giras eran agotadoras, pero él no paraba. No por disciplina, sino porque había caído en una espiral donde la fama ya no era suficiente. Necesitaba más atención, más adrenalina, más evasión. Y lo encontró en lo que muchos llaman la vida de los ídolos malditos. La familia, en segundo plano. Durante estos años de gloria, su vida personal comenzó a desmoronarse lentamente. Su relación con su familia se volvió distante. Estaba más tiempo en hoteles que en su propia casa. Los rumores sobre infidelidades, hijos fuera del matrimonio y conflictos internos comenzaron a circular por la prensa regional. Algunos periodistas de la época aseguran que hubo episodios de violencia, crisis nerviosas e incluso enfrentamientos con promotores y fanáticos. Pero Lalo era intocable, mientras su voz siguiera vendiendo discos, nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente. Fama, escándalo y resistencia. La fama le dio todo, y también le arrebató mucho. Su salud comenzó a resentirse. Su cuerpo mostraba el desgaste, pero su orgullo no le permitía parar. Había construido una imagen de hombre fuerte, invencible, norteño hasta la médula. Detenerse era mostrar debilidad. Y Lalo Mora jamás quiso verse débil ante nadie. Fue también en esta etapa cuando comenzaron a circular sus primeros escándalos en medios amarillistas. Algunos lo acusaban de actitudes misóginas. Otros lo señalaban por su carácter iracundo y su desprecio hacia ciertos colegas del medio. Pero el público seguía fiel. El pueblo no lo juzgaba. Lo entendía. Porque Lalo, al fin y al cabo, cantaba su dolor. La dualidad del ídolo. Así, entre aplausos y resacas, entre conciertos multitudinarios y noches solitarias, Lalo Mora alcanzó la cima. Pero la cima, como él mismo diría años después, puede ser el lugar más solitario del mundo. Era un hombre que lo tenía todo, pero que comenzaba a perderse a sí mismo. Su leyenda crecía, pero también su sombra. Cada éxito era acompañado por un nuevo escándalo. Cada portada, por un nuevo rumor. Y mientras las luces seguían brillando, pocos sabían que Lalo estaba comenzando a librar la batalla más dura de su vida, la que se libra contra uno mismo. Con los años, el brillo de la fama de Lalo Mora comenzó a oscurecerse, no porque su voz perdiera fuerza, sino porque los escándalos comenzaron a hablar más fuerte que sus canciones. El ídolo del pueblo, el rey de 1000 coronas, se convirtió en una figura polémica, temida por unos, criticada por otros y aún adorada por millones. Después de su salida de los Invasores de Nuevo León en los años 90, Lalo intentó consolidar su carrera como solista. Lo logró. Su voz seguía cautivando, y su legado se expandía, pero el peso de los excesos y los errores cometidos comenzaba a pasar factura. Escándalos que estremecieron al público. Las polémicas lo perseguían. Videos y testimonios de supuestos abusos, comentarios misóginos, actitudes violentas y arrogantes comenzaron a aparecer en redes y medios de comunicación. En más de una ocasión, se le acusó de sobrepasarse con sus fans durante presentaciones o convivencias públicas. Uno de los casos más sonados fue cuando un video lo mostró tocando de manera inapropiada a una fan durante una foto, lo que generó una ola de indignación en todo el país. Aunque Lalo se excusó con una mezcla de soberbia y justificaciones propias de otra época, muchos consideraron que esa fue una de las manchas más oscuras en su trayectoria. Y sin embargo, él no se ocultó. A su manera, enfrentó las consecuencias. Dio entrevistas, respondió con altivez, con ironía, y en ocasiones, con un extraño dejo de arrepentimiento, la salud y el tiempo, enemigos silenciosos. Con el paso de los años, la salud comenzó a mermar. Hospitalizaciones, tratamientos y largos periodos fuera de los escenarios preocuparon a sus fans. En 2021, Lalo Mora fue hospitalizado tras contraer COVID-19 y por varios días se temió lo peor.
Pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Ese episodio marcó un punto de inflexión. Por primera vez, muchos lo vieron vulnerable. La imagen del macho invencible se quebró. Y detrás de esa coraza, emergió un hombre que había cometido errores, pero que aún tenía algo que decir, y algo que sanar. El intento de redención después de su recuperación, Lalo Mora reapareció ante las cámaras. Más delgado, con la voz menos potente, pero con el corazón aún lleno de música. Comenzó a hablar de fe, de Dios, de perdón y del paso del tiempo. Reconoció que había vivido como quiso, que no era perfecto y que no buscaba justificarse, pero que aún tenía algo que ofrecerle a su gente, su canto. Sus presentaciones se volvieron más esporádicas, pero más simbólicas. Cada canción parecía un adiós contenido. Cada escenario, una despedida silenciosa. En lugar de esconderse, Lalo decidió enfrentar su legado, con todo y sus sombras. Para muchos, su intento de redención fue insuficiente. Para otros, fue sincero. Pero para sus seguidores más fieles, fue un acto de humildad rara en un hombre que siempre vivió a su manera. El hombre detrás del mito. Detrás del ídolo que llenó palenques, del hombre que provocó escándalos y que cantó sobre amores imposibles y traiciones, había una verdad innegable: Lalo Mora fue, y seguirá siendo, un reflejo del México profundo. Con todas sus contradicciones. Fue amado y odiado, criticado y aplaudido. Pero nunca ignorado. Cayó muchas veces, pero siempre volvió a levantarse, porque su voz, esa voz herida pero imponente, seguía tocando el corazón de quienes no buscan santos, sino hombres reales. A lo largo de su vida, Lalo Mora se caracterizó por su franqueza brutal. Nunca fue un hombre que midiera sus palabras, ni siquiera cuando el mundo a su alrededor exigía corrección política o prudencia. Pero hubo un momento clave, una entrevista que cambió la forma en que muchos lo veían, incluso sus más fervientes seguidores. Un instante donde la leyenda, el ídolo, el hombre de acero norteño, se quebró y habló desde su humanidad. Era una tarde templada, en un programa de televisión regional que no prometía escándalo ni titulares. El público esperaba una charla más, una conversación ligera sobre su música y su trayectoria. Pero lo que ocurrió ese día fue diferente. Lalo se sentó frente a las cámaras y, por primera vez en décadas, dejó caer la máscara. He fallado, pero nunca he dejado de cantar con el alma. Esa fue una de las primeras frases que sorprendió a todos. El entrevistador, visiblemente desconcertado por su tono sereno, le preguntó si se arrepentía de algo. Lalo bajó la mirada, guardó silencio por unos segundos y respondió: a veces pienso en todo lo que perdí por no saber decir que no a mi familia, a mis hijos. El tiempo no se recupera, y cuando quieres abrazarlos, ya están lejos. Fui muy egoísta. Nadie lo esperaba. No era el mismo hombre desafiante de años anteriores. Había un Lalo Mora cansado, dolido, pero consciente. Admitió que el personaje se había comido al hombre. Que la fama, el alcohol y el deseo de sentirse querido por el público lo habían alejado de los que más lo amaban. La confesión sobre los excesos. Durante la charla, también habló de sus adicciones. Dijo que hubo años en los que no podía subirse a un escenario sin haber bebido antes. Que muchas veces cantó sin recordar lo que pasaba a su alrededor. La gente me veía cantar y pensaban que todo era alegría. Pero yo estaba vacío por dentro. Me estaba matando lentamente y ni cuenta me daba. Contó cómo varios de sus músicos intentaron ayudarlo, cómo su salud colapsó más de una vez sin que él hiciera caso. Su tono era duro consigo mismo. Como si estuviera hablándole al joven Lalo que soñaba con conquistar el mundo, advirtiéndole que el precio sería alto. No fui buen padre, y eso me duele. Una de las partes más emotivas de la entrevista fue cuando se le preguntó por su familia. Por sus hijos. Su voz tembló, y por un instante, el ídolo se volvió solo un hombre con culpas. Mis hijos me necesitaban, pero yo estaba en otra parte. A veces en un escenario, otras veces en una cantina. Y ahora, cuando quiero recuperar eso, ya es tarde para algunas cosas. La confesión conmovió a miles. Algunos lo criticaron, otros lo perdonaron.
Pero todos, incluso sus detractores, vieron en él a un hombre que por fin había dejado de pelear contra su sombra. La herida que no sana. También habló de una herida que nunca reveló públicamente, la muerte de un amor de juventud que marcó su vida. Nunca dijo el nombre, pero confesó que muchas de sus canciones más dolorosas nacieron de esa pérdida. Cuando ella se fue, me quebré por dentro. Pero nadie lo supo. Yo me paraba a cantar como si nada. Pero por dentro me estaba muriendo. Esa revelación, desconocida hasta entonces, dio un nuevo significado a muchos de sus temas. Ya no eran solo canciones de cantina. Eran gritos de un corazón herido que el mundo aplaudía sin saber por qué dolían tanto. Un final que se sintió como despedida. La entrevista terminó con una frase que aún hoy resuena en redes sociales: si mañana me voy tranquilo, porque canté lo que sentí. Y aunque me equivoqué, fui yo. Siempre fui yo. Muchos creen que esa entrevista fue su forma de despedirse. Que allí dejó su testamento emocional, su confesión final. Un acto de humildad, de redención y de sinceridad brutal. Pocas veces habló abiertamente de su vida amorosa, y cuando lo hizo, Lalo Mora prefería referirse al amor como un campo de batalla en el que, según él, ganan los que saben callar y seguir. Detrás de la figura del ídolo norteño, con su voz ronca y sus letras cargadas de pasión, había un hombre que, pese a sus excesos y fama, intentó sostener un matrimonio que muy pocos conocen en profundidad. Una relación bajo la sombra del escenario. Lalo Mora contrajo matrimonio en su juventud, en un momento en que su carrera apenas comenzaba a despegar. La mujer con la que decidió compartir su vida, de nombre poco difundido públicamente, por decisión propia, no fue una figura mediática, pero sí pieza fundamental en sus primeros años de lucha. Se dice que ella lo acompañó en las buenas y en las malas, que estuvo a su lado cuando no había ni para comer, y que creyó en él incluso cuando muchos lo consideraban un cantante más entre tantos. Pero el camino al lado de Lalo no fue fácil. Ser la esposa de un hombre que vivía en carretera, rodeado de fanáticas, tentaciones, música, alcohol y fama creciente, implicaba dolor, silencio y renuncia. Algunos allegados aseguran que ella se mantuvo al margen del espectáculo por voluntad propia, cuidando a sus hijos y sosteniendo un hogar que muchas veces parecía más una idea que una realidad. Porque Lalo, aunque presente en espíritu, casi nunca estaba en casa físicamente. Rumores, infidelidades y distancias emocionales. Con el paso del tiempo y el aumento de la fama, los rumores comenzaron a surgir. Relaciones paralelas, aventuras con seguidoras y hasta supuestos hijos fuera del matrimonio marcaron su historia sentimental. Las revistas amarillistas especulaban constantemente sobre separaciones, reconciliaciones secretas y escándalos nunca confirmados del todo. Y aunque Lalo solía bromear en entrevistas diciendo que tenía más novias que años de carrera, lo cierto es que esas palabras escondían una verdad incómoda: el precio de su estilo de vida fue muy alto, y en casa alguien lo pagaba en silencio. Mi mujer aguantó muchas cosas que ninguna debería aguantar, llegó a decir en una entrevista con tono grave. Pero así fue mi vida. Yo no sabía estar quieto. Muchos fans comenzaron a preguntarse quién era realmente esa mujer que supo sostenerse en medio del huracán. ¿Una esposa resignada? ¿Una compañera fiel? ¿O una víctima del ego de un artista que siempre antepuso el escenario al hogar? La respuesta quizás solo la tengan ellos dos. El rol de los hijos y los años de reconciliación. Con los años, y sobre todo tras varias crisis de salud, Lalo Mora pareció buscar cierto tipo de reconciliación con su entorno familiar. Aunque no se mostraba mucho públicamente con su esposa, sí comenzó a hablar más de sus hijos, en especial de Lalo Mora Jr., quien decidió seguir sus pasos en la música. El matrimonio no era perfecto. Tal vez nunca lo fue. Pero sobrevivió, con todas sus fracturas, al paso del tiempo, a los titulares y a las ausencias. A veces, eso también es una forma de amor. Ella siempre estuvo. Aunque yo no siempre estuve para ella, confesó en tono melancólico. Eso pesa cuando los años te alcanzan. El amor como deuda pendiente. No hubo flores constantes ni cenas románticas en París.
Pero sí hubo compañía, sacrificio y un silencio que, de alguna manera, le dio a Lalo la estabilidad emocional que nunca encontró en los reflectores. Muchos dicen que, en sus últimos años, esa mujer que nunca buscó fama fue su mayor tesoro. La única que realmente lo conocía. La única que no aplaudía su voz, sino que lo abrazaba cuando ya no quedaban canciones que cantar. Hablar de Lalo Mora es hablar de un gigante del regional mexicano. Un hombre que llevó la música norteña a lo más alto, que cantó con el alma rota y el pecho abierto, y que convirtió cada experiencia, por dolorosa o cruda que fuera, en canción. Pero también es hablar de una figura envuelta en contradicciones, polémicas y heridas que nunca terminaron de cerrar. Su legado es complejo, inmenso, glorioso y escandaloso a la vez. El cantante del pueblo. Durante más de 5 décadas, Lalo Mora cantó lo que el pueblo sentía: traición, despecho, nostalgia, orgullo, rabia y amor. Su voz, inconfundible y grave, se convirtió en el eco de millones de corazones heridos. Fue uno de los pocos artistas capaces de transformar el dolor en un acto colectivo de catarsis. Cada vez que Lalo cantaba Aguanta Corazón o Laurita Garza, no era solo él quien lo hacía, era un país entero soltando su pena. Su trabajo con los Invasores de Nuevo León marcó una era. Cambió para siempre la forma en que se entendía la música norteña. Su estilo crudo, directo y profundamente emotivo rompió moldes, fusionó lo clásico con lo popular y le dio dignidad artística a un género que hasta entonces era subestimado por la élite cultural. Más allá de los discos, Lalo Mora no solo dejó canciones. Dejó escuela. Inspiró a cientos de intérpretes, jóvenes y veteranos, que lo vieron como un ídolo, como un referente del norte bravo, de ese México que habla con corridos en vez de discursos. Su hijo, Lalo Mora Jr., heredó no solo la voz, sino el peso de un apellido que representa una historia llena de luces y sombras. También dejó un legado material, decenas de álbumes, grabaciones en vivo, recopilaciones, duetos y versiones que seguirán sonando mientras existan palenques, ferias, radios regionales y corazones dolidos. La controversia eterna. Pero su legado no está exento de grietas. Las polémicas de los últimos años marcaron una generación que empezó a cuestionar los comportamientos que antes se aplaudían. Videos donde aparece tocando inapropiadamente a fans, sus declaraciones misóginas y su actitud arrogante ante ciertas acusaciones han generado un debate profundo. ¿Puede separarse la obra del artista? ¿Es justo celebrar al músico sin juzgar al hombre? Para muchos, Lalo representa un México machista que está en declive. Para otros, es simplemente un producto de su tiempo, alguien que nunca pidió ser ejemplo, solo quiso ser cantante. En cualquier caso, su nombre genera discusión, incomodidad, admiración, pero nunca indiferencia. Un legado contradictorio pero auténtico. Lalo Mora no fue un santo. Tampoco fingió serlo. Se equivocó muchas veces y lo admitió pocas. Pero vivió a su manera, cantó sin censura y le dio al pueblo una voz potente que decía lo que muchos no sabían cómo expresar. Su legado es un espejo. Quien lo mira ve reflejado algo de sí mismo. Hay quienes encuentran fuerza. Otros, arrepentimiento. Otros más, un retrato descarnado del hombre mexicano del siglo XX. Yo no vine a ser ejemplo, dijo una vez. Vine a cantar lo que se siente. Y lo que se siente, no siempre es bonito, ¿y ahora qué queda? Queda su música. Queda su historia. Quedan las heridas abiertas y las canciones eternas. Queda el debate sobre quién fue y qué representó. Pero, sobre todo, queda la certeza de que Lalo Mora fue, para bien o para mal, uno de los últimos ídolos del México profundo. Un hombre imperfecto. Una voz inigualable. Un legado que seguirá resonando entre guitarras, cantinas y corazones rotos, por mucho, mucho tiempo más. Y así, llegamos al final de este impactante recorrido por la vida, los rumores y la última gran noticia que envuelve a Lalo Mora, un hombre que, con sus luces y sombras, marcó la historia del regional mexicano y dejó una huella imborrable en los corazones de millones. Quizás lo que acaba de suceder era inevitable. O tal vez aún quedan secretos por revelar, testimonios ocultos, palabras no dichas, pero lo que es seguro es que el legado de Lalo Mora jamás será olvidado.
Desde los escenarios hasta las portadas de escándalo, desde los aplausos hasta las duras críticas, hoy más que nunca, su nombre resuena con fuerza, despertando emociones encontradas y dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Fue este su adiós definitivo, o solo el inicio de un nuevo capítulo que aún no conocemos? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto era algo que ya se veía venir? ¿O te sorprendió tanto como a nosotros? Te leemos en los comentarios. Comparte tu recuerdo, tu canción favorita o lo que significó Lalo Mora en tu vida. Y si este video te impactó, no olvides dejar tu like pulgar hacia arriba, suscribirte al canal campana y compartirlo con quienes aún no se han enterado de esta noticia que está sacudiendo todo México. Porque lo que viene, puede cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.